dentro del programa País iban a surgir en la etapa previa a la invitación de la OCDE una serie de checklist de requisitos que Perú debía cumplir. En el entendido que, como lo han señalado mis antecesores y el señor Ramírez y ustedes también en la exposición, este es un proceso complejo, por ejemplo, el de lucha contra la informalidad, que implica la interacción de varias políticas de Estado. Entonces yo quería consultarles si es que dentro de esta etapa previa ya hay unos criterios básicos que debemos cumplir como país de acuerdo a la matriz de recomendaciones que ustedes han emitido para que podamos arrancar este proceso, porque hasta el día de hoy, desde que el presidente Kuczynski asumió el gobierno, ha pasado casi año y medio y no hemos recibido, al menos en el Congreso de la República, un solo proyecto de ley que tenga que ver con la informalidad. Básicamente informalidad, por ejemplo, respecto a una política remunerativa, un régimen especial para jóvenes. No hemos recibido proyectos que al menos marquen el derrotero del inicio de una reforma. Y así en otros temas transversales que tienen que ver con la lucha contra la informalidad o la elaboración de una política de Estado, en el entendido que todas estas reformas merecen normas con rango de ley. Ese sería el primer tema. Si es que ustedes han identificado la existencia de algunas iniciativas de rango legal que deban ser tramitadas para irlas conociendo, Presidenta, en esta comisión o en el interior de las comisiones especializadas de este Congreso. Y el segundo tema, que tiene que ver más en la función que tenemos que la CECIP tiene en ese seguimiento, porque el seguimiento implica efectivamente colaborar con el Poder Ejecutivo. El ingreso a OCDE es una política nacional, y si es que la CECIP dentro de este marco tendría pues, viendo la matriz emitida, la posibilidad de emitir recomendaciones adicionales. Gracias. Muchas gracias. También quisiera añadir a lo dicho por la congresista letona que efectivamente, si bien es cierto, este Congreso está en la misma línea que el Ejecutivo, y justamente la presencia de la Premier el día de hoy con miembros de Cancillería y los técnicos, así lo hacen ver. Nosotros estamos con un mismo objetivo en lo referente al ingreso del Perú a la OCDE y por lo tanto dispuestos a priorizar, apoyar todas aquellas iniciativas que sean necesarias para que este objetivo se cumpla. Y en el caso específico de transporte, informalidad y productividad laboral, que creo que ustedes han dado muy bien con los grandes problemas que en este momento existen, o que por lo menos hay que trabajar en ellos para poder seguir adelante. Estos cambios que se iniciaron en los años 90, que nos han permitido ser uno de los candidatos para entrar a la OCDE, justamente por una política económica y de cambios que han sido continuos, más allá de los cambios dentro de lo que era la presidencia, que creo que eso es algo que muy pocos países han logrado, sobre todo de este lado del hemisferio. Y en ese sentido, decir efectivamente, como ha dicho la congresista letona, hay un proyecto, una iniciativa legislativa que es justamente sobre la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Una iniciativa legislativa enviada por el Ejecutivo que está en el Parlamento y que se está por dictaminar. Sabemos que es un problema bastante álgido, no solamente para el ciudadano de a pie, sino también para el tema productivo. Está muy relacionado con el tema de la competitividad, de la producción y justamente beneficios económicos para el país. Los puertos a veces no se dan abasto, las carreteras se han convertido en un cuello de botella y lo que es en la zona urbana pues lo padecen justamente los más necesitados, aquellas personas que pierden tantas horas en vez de estar produciendo o con sus familias o utilizándolo para recreación, que es sumamente importante, tener que pasar largas horas en el sistema de transporte. Creo que ese es un tema que ustedes lo han señalado perfectamente, cuál es el problema y cuáles son las consecuencias también en lo que se refiere a la informalidad misma y a la productividad. En el caso de la informalidad,
Lamentablemente esto va muy de la mano con el tema de recaudación y por lo tanto con el tema de mayores beneficios para el ciudadano, ¿no? A menor tributación, menos carreteras, menos hospitales, menos servicios de salud, etcétera, etcétera, que es algo que estamos tratando sí de superar y que lamentablemente vemos, ¿no? Que como bien dijo el señor Juan Vázquez, también es un tema cultural, ¿no? Con el que hay que luchar. No solamente se trata de leyes, no solamente se trata de que este Congreso y el Ejecutivo pueda enviar legislación para ser aprobada. Se trata de un tema de educación, se trata de un tema cultural con el que tenemos que batallar y que va a tomar un tiempo, pero estoy segura que lo vamos a lograr. Y en el tema de productividad laboral, lo que bien se dijo también, que hay problemas no solamente en el empresariado, sino también en los trabajadores. Muchas veces ellos no quieren llegar a ser formales y las empresas se lo piden. Y ha ocurrido en muchos casos porque no saben, no conocen de los beneficios que da la formalidad. Ellos solamente ven que al ser formales ganan menos, entre comillas, porque les retienen cierta parte del sueldo, obviamente para lo que es la jubilación, para lo que son los servicios de salud, pero no se dan cuenta que cuando ya no tienen trabajo y llegan a cierta edad, este es un beneficio y no un gasto, ¿no? Y volvemos a entrar en el tema cultural e igualmente en el tema de salud. No, yo no me enfermo, mejor prefiero ser informal, que no me descuenten, ¿no? Y recibir mensualmente, pero cuando lamentablemente se enferman se dan cuenta que este no fue un ahorro, sino que todo lo contrario los perjudica. Y todo esto llevado al hecho de que si bien es cierto, nosotros como congresistas estamos dispuestos a ayudar, a coadyuvar el trabajo que tiene el Ejecutivo como política de Estado, la cual nosotros acompañamos del ingreso hacia la OCDE, es verdad también que se refiere en este caso específico, en estos 3 temas mencionados de políticas públicas, que en muchos casos genera gasto y que por lo tanto, según nuestra Constitución, nosotros no podemos presentar iniciativas legislativas, por ejemplo, para mejorar el tema de salud, porque el ingreso universal del seguro, porque eso implicaría un gasto, tendría que ver con caja fiscal, con el déficit, etcétera, etcétera, y sabemos perfectamente no solo que no nos lo permite la Constitución, sino que es muy peligroso. En mi papel, la legislatura pasada, de presidenta de la Comisión de Presupuesto, tenemos que ser muy cautelosos con justamente el dinero y las leyes que nosotros emitimos de que no generen gasto porque hay un techo que nosotros no podemos superar. Por lo tanto, en el tema de transportes, como sabemos, básicamente hay un tema de inversión por parte del Ejecutivo o esta misma ley para una sola autoridad implica gasto también, por lo que ha tenido que ser enviada por el Ejecutivo, habiendo, creo, muy buena proyección de que esto se apruebe en muy poco tiempo. En el tema de la informalidad, igualmente, porque nosotros no podemos dar beneficios, ¿no? Porque afectaría una vez más la caja fiscal. Entonces, estas propuestas con las que yo estoy totalmente de acuerdo con lo dicho de que hay empresas pequeñas que por seguir teniendo estos beneficios justamente no crecen y esto daña de alguna manera no solamente al crecimiento de los empleados de esa empresa, sino también del país, porque tributan menos, producen menos y es un círculo vicioso. Sin embargo, ese tipo de beneficios como congresistas no lo podemos dar igualmente por Constitución. Nosotros no podemos dar beneficios fiscales ni tributarios. Y obviamente en lo que se refiere a la productividad laboral, si bien es cierto, nos sentimos muy orgullosos de nuestro gran crecimiento en la agroexportación, porque no solamente se trata para nosotros de un tema tributario ni de mayores ingresos para el país, sino un tema de identidad, un tema de orgullo nacional. El hecho de que nuestros productos pues muchas veces se conviertan en los preferidos en el mundo, como es el caso del espárrago, lo que nosotros llamamos la palta, etcétera, etcétera. Entonces sí, creo
creo que debemos de seguir trabajando en la agroexportación y también en otros sectores productivos que son igualmente importantes para nosotros, más allá del tema económico, que es, por ejemplo, las exportaciones no tradicionales, el turismo. El turismo es algo que para nosotros es muy importante y que lamentablemente vemos que muchas veces es un sector muy informal, ¿no? Y que necesita mucho apoyo por parte del Estado, sobre todo para poder salir adelante. Así que pueden tener la seguridad que en este Parlamento tenemos efectivamente la intención de apoyar al Ejecutivo en todas aquellas políticas públicas que nos ayuden a entrar a la OCDE. Y eso es muy importante, sobre todo teniendo un Congreso mayoritariamente de oposición. Creo que es uno de los puntos en los que hemos logrado total armonía, ponernos 100% de acuerdo y que es un buen mensaje justamente, creo yo, a todos los miembros de la OCDE que en algún momento tendrán que tomar la decisión del ingreso de nuestro país como miembro pleno. Y mientras tanto, agradecemos realmente toda la información y el apoyo que ustedes nos brindan, porque en el camino hacia ingresar a la OCDE, en ese camino estoy segura nosotros también tenemos muchos beneficios de parte de ustedes, como es este estudio, y de alguna manera saber por dónde ir para lograr los objetivos que también son nuestros, mejorar en todos esos sectores. Sí, me pide la palabra el señor Mauricio Noboa. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Letona, congresistas. Yo quería, junto con agradecer por haber recibido esta misión el día de hoy, nuevamente poner a disposición de la Comisión, como lo hemos hecho en el caso de la OSD, a Goberna, que es la Fundación Ortega y Gasset, Ortega Marañón, porque claro, lamentablemente tanto Sebastián, Jan como Juan no se pueden quedar con nosotros todo el tiempo, lo cual sería ideal. Entonces, y en este proceso, digamos, como institución comprometida con la reforma del gobierno y las políticas públicas, estamos más que dispuestos a ayudar a tratar de tener una lista o un mecanismo que nos permite identificar reformas concretas que se pueden hacer desde el Congreso y tratar de, digamos, aterrizar estas reformas en propuestas que después ustedes pueden analizar, evaluar y que coadyuven a este proceso. La Fundación, desde sus orígenes en el proceso de transición en España, ha sido una fundación que ha buscado tener consensos. Y en ese sentido, nuestro mandato en el Perú, de la misma manera que nuestro mandato en Colombia, en México, en Argentina, que es donde estamos, es precisamente eso, encontrar consensos dentro de la esfera pública. Así que, nuevamente, muchísimas gracias, gracias al equipo de la OSD y reitero nuestro ofrecimiento desde la Fundación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Mauricio Noboa y tengan la seguridad que estaremos en contacto continuamente, ya que esta comisión, que es una comisión de seguimiento y de apoyo hacia la inclusión del Perú en la OCDE, tiene mucho interés en tomar contacto con este tipo de estudios para ver hacia dónde tenemos que ir para lograr nuestro objetivo. Sin más que decir, le doy el uso de la palabra a los señores de la OCDE para que puedan responder las interrogantes. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, honorables congresistas. Creo que los puntos levantados son muy importantes y en particular muy grato para nosotros recibir el apoyo que está haciendo la OCDE con Perú y en particular para nosotros pues es fundamental que esto vaya más allá de los partidos políticos, que es una agenda de Estado, que vaya más allá del ciclo político también y es el fin también que tenemos con este estudio multidimensional. Este estudio multidimensional al final es cómo lograr un mayor desarrollo inclusivo independiente del proceso de adhesión a la organización. Esto viene como punto de partida del programa País, en el cual pues seguimos trabajando
y ahora pues estamos en la tercera fase. Un punto fundamental, y ya vinculado con las observaciones de la congresista letona, es acerca de cómo se deben implementar estas reformas y de qué forma el Congreso tiene su papel. Y en este momento estamos precisamente en esta fase. Ya terminamos de escribir los informes y ahora ya es del análisis a la acción. Y precisamente mañana tenemos el primer taller donde vamos a discutir sobre diversificación económica y productividad, donde quisiéramos tener presentes sus asesores para que precisamente veamos qué tipo de reformas son necesarias que pasen por el Congreso y que ustedes estén al tanto. Entonces, esta invitación pues ya la tuvieron y la tendrán también para inicios de febrero, cuando abarcaremos los temas de informalidad y los temas de conectividad. El papel de ustedes es fundamental para nosotros. Como ustedes saben, algunas de estas reformas necesitan su paso por el Congreso, y de todas formas, así no pase por el Congreso, que ustedes estén al tanto de lo que queremos que se haga para generar un mayor crecimiento inclusivo en el país. Entonces yo creo que es ahora el momento en el cual el papel de ustedes es más importante en esta fase 3 del estudio multidimensional. Respondiendo muy brevemente a las otras observaciones, sin duda alguna, y creo que es bienvenido precisamente el punto que mencionó la presidenta acerca de no expandir el gasto de forma insostenible. Creo que es algo que de hecho mencionamos en el estudio multidimensional y enfatizamos sobre la estabilidad macroeconómica del país, que se ha logrado en las últimas décadas. Es algo muy bienvenido, tanto por el lado monetario como por el lado fiscal, como por el lado de la estabilidad del sistema financiero, que ha garantizado un crecimiento estable en los últimos años o en las últimas décadas, a diferencia de lo que tuvimos en los años 80, como otros países de América Latina. Entonces es algo que reconocemos, y precisamente cuando nos concentramos en la segunda fase del estudio multidimensional, pues ya es mirando en la segunda etapa de reformas estructurales. Sin duda alguna, algunas de las recomendaciones pues llevan a mayor gasto, y precisamente es también vinculado el informe a cómo mejorar la efectividad del gasto existente y cómo lograr también mayores recursos tributarios. Sin duda alguna, el pilar fundamental es seguir con esa estabilidad fiscal y esa estabilidad del buen manejo de la deuda pública que tiene actualmente el país. Respecto a la pregunta del congresista Castro de políticas para sobrepasar la trampa del ingreso medio, tenemos un análisis hecho específico para Perú, donde miramos desde los años 50 hasta hoy países de la OCDE que dieron el salto y qué tipo de políticas ayudaron a dar ese salto. Compartimos con ustedes ese estudio, pero para resumir, no es una solución única, es una solución integral. Tenemos países de referencia, como tenemos en este estudio multidimensional, países de referencia que sirven de guía para Perú, y vemos que el papel de las instituciones es fundamental. Crear unas buenas reglas de juego, crear confianza en las instituciones es algo clave, y es algo en lo cual pues, vamos a seguir insistiendo. Después hay políticas transversales, vemos la calidad de la educación como algo fundamental, en lo cual pues ha habido avances en las últimas pruebas PISA, pero donde hay que seguir este empeño hacia mejores políticas de educación, y otras políticas transversales como la infraestructura o la innovación, pero todo vinculado siempre con el aspecto tributario, dado que la estabilidad fiscal nuevamente es fundamental. Simplemente para contestar brevemente las inquietudes del congresista Ramírez sobre el tema del transporte en Colombia. Perdón, ya le una pronto. Tenemos el caso de Colombia. Es interesante precisamente lo que no hay que hacer. Y ahí lo que tuvimos es la falta de una unidad de APPs, la falta de una ley de APPs y la falta de una supervisión de esas APPs, que llevaron entonces a una falta de planeación y una buena ejecución de las APPs, que finalmente entonces lo que pasó es que los costos de renegociación de contratos de concesión terminaron siendo más de 3 veces
los costos iniciales o los costos previstos. En el caso de Perú es bienvenido todos los avances, inclusive pues teniendo en cuenta también la reciente ley de APPs que mejora el marco normativo, y simplemente las recomendaciones que damos para Perú son ya, digamos, de precisión de algunos aspectos, pero creo que está en la dirección correcta el marco normativo y es ahora implementar algunos de esos aspectos del marco legal y de la ley que se tiene de las APPs. Sí, le pido una interrupción al congresista Castro, si lo permite. Congresista Castro. Creo que es importantísimo porque muchas veces nos cuestiona porque nosotros no negamos las APP, las obras por impuestos. Creo que es importantísimo lo que usted viene diciendo. No es oponerse, porque en el Perú necesitamos muchísimos niveles de inversión. Y el problema es cómo nosotros manejamos las tasas de interés, las tasas de descuento, que eso ha sido lesivo para el Perú. Y si ustedes nos recomiendan, creo que eso es lo que hemos venido cuestionando nosotros, o desde mi punto de vista, por lo menos desde el Frente Amplio, era de que las tasas de descuento eran muy altas y resultaban siendo lesivas. Una inversión de 1.000 millones resultaba costando 4.000, 5.000 millones en un pequeño lapso de tiempo, 10, 15 o 20 años. Entonces, eso es agresivo para un país. ¿Y cómo lo vamos a devolver? Porque en el fondo lo termina pagando el usuario. Ese es el tema de fondo. Entonces, esos en el largo plazo terminan siendo tan altos los costos que definitivamente traban la economía también, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema, señora presidenta, que tenemos que tener en cuenta hacia adelante y que lo habíamos objetado desde un primer momento, pero se entendió como que estábamos objetando todo el nivel de inversión privada, etcétera, ¿no? Nos parece importante y ojalá que lo señalen, como lo están haciendo, lo señalen para que seguir un derrotero absolutamente diferente de lo que se ha venido utilizando tanto APP como en este momento también obras por impuestos, que están siendo cuestionadas de una u otra forma, y no cuestionadas por nosotros, sino cuestionadas por la realidad en este caso, ¿no? Muchas gracias, señor. Gracias. Muchas para gracias, que continúe. Sobre el aspecto de la carga burocrática en Chile, la verdad no sé a qué diapositiva se refiere. No sé si podemos volver a la presentación o en cuál aspecto se refería. En el caso chileno, pues como en varios países pues, de América Latina se toma como un buen ejemplo. Es verdad, es un buen ejemplo en algunas cosas, en otras no tanto, ¿no? Pero no sé a qué diapositiva se refería. ¿Es esa, tal vez? Ya. Ya. Efectivamente. Ahí en el caso chileno ha habido dificultades en trabas regulatorias, procedimientos regulatorios para empresas existentes. No es tanto para la creación de empresas, sino para las empresas existentes en el mercado chileno, en el cual pues ahí de hecho en el último estudio económico de Chile se insistió bastante en cómo todavía se necesita mejorar algunas trabas regulatorias. Hay que decir que este indicador es diferente al Doing Business del Banco Mundial. Entonces, algunas veces lo que parece bien en el Doing Business, en este indicador de la OCDE, del Product Market Regulation, pues es otra historia. Para terminar, simplemente agradeciendo nuevamente el estar con ustedes. Y precisamente es en un muy buen momento, porque es ahora donde estamos empezando ya la tercera fase del estudio multidimensional y donde es, como mencionábamos, del análisis a la acción y donde precisamente es ahora donde podemos trabajar de la mano hacia un país con un mayor crecimiento inclusivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, les agradecemos. También le agradecemos al señor Mauricio Novoa por la colaboración que tiene con esta comisión y estamos seguros que será este apoyo constante durante todo este tiempo. Les agradecemos al señor Sebastián Nieto, al señor Jan Reilander y al señor Juan Vázquez Zamora por su presentación. Créanme que va a ser de mucha utilidad, no solamente para un tema de OCDE, sino sobre todo para un tema país. Mientras vamos avanzando hacia la OCDE, tenemos que ir justamente afianzando
nuestra economía y los beneficios para todos nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias. Se levanta, siendo las 1:29, se levanta la sesión. Amigos, aquí en Agenda Parlamentaria y en todo el Perú, 13:29, se levanta la sesión de esta Comisión Especial de Seguimiento a la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Ha habido importantes presentaciones, la primera a cargo de Enrique Felices Saavedra, representante del Consejo de Ministros, comisionado extraordinario para el proceso de vinculación del Perú con este importantísimo foro del primer mundo. También estuvo presente, como recordamos, se retiró hace cuestión de 40 minutos la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, que también participó en esta sesión. Se incorporó la Paz President hace algunos instantes, Úrsula Letona, y todo el evento ha estado a cargo de la nueva presidenta que tiene a su cargo este importante grupo de seguimiento, la congresista Cecilia Chacón. Asimismo, respecto al tema estudio multidimensional del Perú, análisis y recomendaciones, ha estado a cargo de Sebastián Nieto Parra, jefe adjunto de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Así también el señor Jan Rielander, jefe de la Unidad de Estudios Multidimensionales del mismo Centro de Desarrollo de la OCDE. Muy bien, vamos de inmediato a una pausa, amigos, y regresamos con más aquí en Agenda Parlamentaria. Desde su instalación en 1822, el Congreso de la República ha formado parte de los hechos más relevantes del acontecer nacional. A través de las funciones de legislación, representación y control político, los parlamentarios contribuyen a diario con la modernización y el desarrollo de nuestro país. Por eso, en Congreso Televisión trabajamos para que usted esté al tanto de cada ley aprobada, cada caso investigado y cada sesión descentralizada. ¿Cómo te llamas? Andy. Alonso. Paulo. Franjo. ¿Cómo te llamas? Giorgio. ¿Cuántos años tienes? 10. 10. 7. 10. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Ingeniero mecatrónico. Doctor. Futbolista. Ingeniero industrial. Músico. Futbolista. Te presento a Katiuska. Hola. Paulo, te presento a Katiuska. Linda. Bonita. Linda. ¿Qué te gusta de ella? Tu cabello. Tu vestimenta. Solo los ojos. Los ojos. Sus zapatillas. Sus ojos. Hazle una gracia a ver a Katiuska. Hazle una caricia. Y ahora, dale una cachetada. No. No. Dale una cachetada. Nunca. Dale una cachetada. Ah, no. A las mujeres se les respeta. ¿Por qué? Porque pegarle a la mujer está mal. ¿Por qué no? Porque está mal. ¿Por qué? Porque a las niñas no se les hace eso. ¿Por qué no? Porque no se les pega a las mujeres.
El Congreso de la República te invita a ser parte del programa Parlamento Virtual Peruano. Recibe en tu correo electrónico información diaria sobre todo el trabajo y las actividades en las comisiones y del Pleno. Además, recibirás invitaciones para participar en talleres, seminarios, audiencias y cursos gratuitos en todo el país. Ingresa a www.congreso.gov.pe/ppp e inscríbete. Congreso de la República.